El enunciado es una palabra clave de Mijael Bastín. Él plantea que los enunciados y las frases que nosotros los seres humanos decimos o escribimos no son solamente un contenido verbal, sino que cada cosa que nosotros decimos o escribimos está contextualizada en un ámbito determinado. El contexto o el ámbito va a determinar qué tipo de enunciado se va a emitir, es decir, los ámbitos van a adelantar qué tipo de enunciado se va a desarrollar en ese contexto. Nosotros, como seres humanos hablantes, producimos enunciados que son orales o escritos, y estos enunciados no se complementan solamente entre sí mismos por su contenido verbal, sino que también entra en juego el contexto, el ámbito y el vínculo de personas o qué personas van a hablar entre sí. También está el enunciador, que es la persona que va a emitir ese enunciado. El enunciado, que es el enunciado que se va a desarrollar en ese ámbito dependiendo del contexto. Y el enunciatario, que es la persona que va a recibir ese enunciado, sea de manera oral o escrita. Hola, mi nombre es Zaret Ávila y yo les voy a hablar sobre qué son los géneros discursivos. Los géneros discursivos son una forma de comunicación que utilizamos dentro de un contexto social específico. Cada uno tiene características diferentes dentro de su estructura, su estilo y su finalidad. Por ejemplo, una carta, una noticia o un poema son géneros discursivos que tienen diferente finalidad. Estos pueden ser orales o escritos, dependiendo del hablante o del escritor. Los géneros discursivos son un modelo que utilizamos dentro de las conversaciones cotidianas, ya sea profesional o escolar. Y les vengo a hablar sobre las diferencias entre el género discursivo primario y entre el género discursivo secundario. Bueno, yo les hablaré sobre el género discursivo primario. El origen del género discursivo primario surge en la interacción social inmediata y nace también la necesidad de expresarse en el momento, como por ejemplo charlar, contar un chiste o saludar. Mi nombre es Joessy Suárez. En el día de hoy les vengo a hablar sobre los géneros discursivos secundarios. Origen. Surgen en espacios culturales e institucionales desarrollados, como lo son la ciencia, política y educación. Semejanzas. Origen. Ambos tienen el mismo origen, como la comunicación humana y la necesidad de expresar sus ideas o emociones. El contexto de uso del género discursivo primario. Bueno, este se utiliza en lugares informales cercanos como el hogar, la calle, una charla espontánea o una interacción digital rápida. De uso. Se dan en espacios formales y especializados como en un aula, en un congreso o en un parlamento. Punto de uso. Ambos responden a un contexto de uso social donde se incluye su forma o su función. El género discursivo primario. Este se utiliza para comunicar de manera clara, directa y espontánea y también para resolver situaciones cotidianas, como informar algo, expresar emociones o entretener. Función. Su función es explicar de una forma profunda, amplia y entendible. Función. Ambos cumplen una función esencial social, como mediar la interacción social a través del lenguaje mediante el que se comunica. El lenguaje del género discursivo primario. Este es coloquial y cercano, suele ser subjetivo, emocional, con repeticiones y pausas. Lenguaje. Su lenguaje podría ser formal, artístico, entendible, explicable, etc. La semejanza del lenguaje entre estos dos es que ambos utilizan recursos lingüísticos para que los identifiquen como género. La temporalidad del género discursivo primario está basada en el aquí y en el ahora. Son efímeros, lo que quiere decir que lo que no se escribe se olvida. Temporalidad. Se busca una perdurabilidad, como lo podría ser en un artículo, en un discurso grabado o en un libro. La semejanza de la temporalidad entre estos dos géneros es que en ambos el tiempo condiciona la forma en la que se produce y se recibe el texto. Ejemplos sobre el género discursivo primario. Puede ser una charla espontánea, anécdota contada en familia, saludo o chiste, etc. Ejemplo, podría ser en una novela, en un ensayo, en un poema o en un informe. En general, la semejanza entre estos dos géneros es que ambos organizan enunciados y son conocidos comúnmente como formas de comunicación. Entre objetos argumentativos y positivos. El objeto argumentativo, su objetivo principal es convencer y persuadir al lector para que piense o actúe de cierta manera. Carácter subjetivo porque implica la postura u opinión del autor. Ejemplos: artículos periodísticos, filosóficos, judiciales, científicos y publicitarios.
Texto argumentativo. Su objetivo principal es informar y explicar de manera clara hechos, datos o un concepto de un tema en específico. Ejemplos: reseña biográfica, informes médicos, recetas de cocina, folletos informativos, libros de texto. Otro ejemplo de esto sería una exposición en clase. Sería un texto expositivo de forma oral, también se puede de forma escrita. Un ejemplo de esto es yo darle un folleto a cada uno de los presentes en la exposición de clase y hablar sobre la información que se encuentra en este mismo. Estaría usando ambas, un texto expositivo de forma oral y un texto expositivo de forma escrita. Muchísimas gracias.